Vamos a iniciar la tercera parte sobre la misa explicada. Ya hemos visto que la celebración eucarística es un banquete de bodas y como en todos los banquetes de bodas, los invitados llevan un regalo a los novios. En la celebración eucarística, en este banquete de bodas, tampoco es la excepción. Todos los que hemos sido invitados llevamos un regalo para los novios, un regalo que nosotros estamos entregando. Ese regalo que nosotros estamos entregando es un regalo espiritual y ese regalo está conformado por las obras que nosotros realizamos. Desde tiempos muy antiguos nos vamos a encontrar con que el hombre le presenta al Señor ofrendas. Las ofrendas son los regalos que el hombre le hace a Dios. En el capítulo 4 del libro del Génesis vemos cómo Caín y Abel le presentaron ofrendas al Señor. Las ofrendas de Caín no fueron del todo agradables al Señor porque no le entregó lo mejor de sus cosechas. En cambio, la ofrenda de Abel fue agradable al Señor porque le entregó lo primero y mejor de las crías de su ganado. ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le estamos regalando en este banquete de bodas a los novios? Lo que nosotros le estamos regalando es nuestras obras de nuestra vida diaria, las obras de misericordia que nosotros realizamos, las obras que realizamos en cumplimiento de la voluntad del Señor. Existe una realidad sobrenatural que nosotros no percibimos en la celebración eucarística, en donde nuestro ángel de la guarda, en el momento en que el sacerdote está haciendo la presentación de las ofrendas, nosotros estamos entregando las obras de nuestra vida diaria. Si nuestra vida diaria está vacía, nuestro ángel de la guarda va a presentarse ante el altar con las manos vacías. Si nuestra vida diaria está llena de obras de misericordia, nuestro ángel de la guarda se está presentando con muchos regalos que le está ofreciendo al Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria? Recordemos las palabras del profeta Isaías que nos dice: la palabra no volverá a mí sin habernos dado fruto. ¿Qué fruto ha dado la palabra de Dios en nuestra vida? Y el fruto que ha dado la palabra de Dios en nuestra vida es lo que le estamos entregando como regalo en ese momento de la presentación de las ofrendas. Es el momento de abrir los regalos en el banquete de bodas. Es el momento en donde nuestro ángel de la guarda puede ir muy feliz si nosotros hemos tenido una labor misericordiosa en cumplimiento de la voluntad del Señor, o puede ir muy triste con las manos vacías. En el mismo momento en que nuestro ángel de la guarda está presentando nuestra realidad de vida, nuestro regalo, también en ese momento, en la parte natural, nosotros estamos realizando una contribución económica a través de la colecta. Esa colecta es para que la iglesia pueda sostener su actividad, toda vez que vivimos en una realidad, en un mundo que se mueve con necesidades económicas. La iglesia subsiste gracias a nuestra contribución. Y aquí vale la pena también, al igual que nuestro ángel de la guarda se presenta, ¿qué es lo que yo estoy aportando económicamente para el sostenimiento de la iglesia? ¿Estoy quejándome de que la iglesia es rica? La iglesia no es rica. La iglesia tiene muchas necesidades y la iglesia contribuye en muchas labores de asistencia social. Si nosotros no colaboramos, entonces la iglesia no tendrá manera de sostenerse.
En la antigüedad, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal, y esa tribu de Leví, esa tribu sacerdotal, vivía con el 10% de las primeras cosechas, de las primeras crías de ganado. La tribu de Leví, que era una tribu sacerdotal, no tenía tierras para trabajarlas. De esa manera, la manera de sostener sus realidades temporales, sus realidades de necesidad económica, se sostenían con el diezmo. En la actualidad la iglesia no nos exige el diezmo. En la actualidad la iglesia nos pide que nuestro corazón sea generoso y de acuerdo a nuestro corazón nosotros aportemos para el sostenimiento de las necesidades de la iglesia. Es así como nosotros estamos presentándole nuestros regalos al Señor. Esa es una realidad mística en donde tendríamos nosotros que revisar el corazón con el cual nosotros realizamos nuestro regalo al Señor. ¿Qué tan generoso o qué tan duro de corazón es? En mi colaboración con las realidades económicas, ¿le doy unas cuantas monedas de lo que me sobra? ¿O realmente aporto con generosidad sabiendo que de esto depende la continuidad de la obra evangelizadora? La iglesia se sostiene gracias a nosotros y gracias a nuestro trabajo puede continuar la obra de evangelización, que es la obra de salvación para ti y para mí. Al mismo tiempo que nuestro ángel de la guarda le ha presentado a los novios nuestro regalo, el sacerdote que preside la celebración está presentando al Señor las ofrendas, fruto de nuestro trabajo. Le está presentando el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa presentación de las ofrendas tiene un significado teológico muy profundo. El sacrificio que se va a realizar es un sacrificio incruento que está unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos que en todo culto religioso había un sacrificio, pero recordemos que el Señor nos dice por medio del profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. El sacrificio que quiere el Señor es el de nuestra vida diaria, porque la ofrenda perfecta que es agradable al Señor, esa ofrenda se realiza precisamente en el sacrificio de su Hijo. El Cordero sin mancha que muere para la salvación del pueblo es el sacrificio agradable al Señor. Todos los demás sacrificios no eran agradables al Señor. El sacerdote que preside la celebración se unirá de una manera mística con aquel sacrificio que realiza el Señor el Jueves Santo en la institución de la Eucaristía, y la celebración de la Santa Misa se une a ese momento de la institución eucarística. Es una realidad mística que está fuera del entendimiento, es un misterio. El hombre no lo puede entender, pero es una realidad sobrenatural. El sacrificio que se realizará es un sacrificio incruento. De esta manera el sacerdote presenta las ofrendas, que es el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento de que hace la presentación de las ofrendas, el sacerdote realiza una oración. Esa oración es precisamente pidiéndole al Señor que el sacrificio que vamos a realizar sea agradable a sus ojos. ¿Sí? El sacerdote dice, orad hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios nuestro Señor. El pueblo se une a la oración sacerdotal, a la oración del presidente, y se une en esa intención para que todo lo que nosotros le hemos regalado al Señor asociado a este sacrificio
sea agradable, sea un sacrificio que realmente produzca frutos en nuestras vidas. Una vez terminada la oración sobre las ofrendas, vamos a iniciar con lo que se conoce como el prefacio. El prefacio es una palabra que proviene del vocablo prefatio, que significa prólogo o introducción. Es una palabra que deriva del latín. El prefacio es lo que nos va a introducir en el rito de la celebración eucarística. En el momento en que termina la oración sobre las ofrendas, el sacerdote dice: "El Señor esté con ustedes", y el pueblo responde: "Y con tu espíritu". El sacerdote vuelve a decir: "Levantemos el corazón", y el pueblo responde: "Lo tenemos levantado hacia el Señor". Antes de iniciar aquí el prefacio, es importante entender lo que aquí estamos diciendo. Levantemos el corazón quiere decir que nos exaltemos nosotros en una dimensión espiritual y nos unamos con Dios. Al decir nosotros lo tenemos levantado hacia el Señor, significa que le estamos diciendo que nos desprendemos de nuestras ataduras materiales de esta vida. Nos unimos en esa unión con el Señor. Y en ese momento el sacerdote inicia el prefacio diciendo: "En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, porque Padre Santo", e inicia según la fórmula que el sacerdote haya elegido para el prefacio. Ese prefacio que es el prólogo o introducción de la celebración del sacrificio. Recordemos que Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, con el prefacio nosotros nos estamos introduciendo a esa acción de gracias, a ese sacrificio por el cual nosotros le vamos a agradecer al Señor. Esa oración que introduce a todo el pueblo de Dios es precisamente una invitación para que nosotros nos estemos uniendo perfectamente al Señor. Y recordemos que toda nuestra vida está en torno a las obras del Señor. Y las obras del Señor son admirables y son gratuitas para nosotros, empezando por nuestra propia vida. Así, una vez que se hace la introducción a la celebración de la acción de gracias, a la celebración eucarística, en ese momento que va a concluir el prefacio, el sacerdote nos expresa que nos unimos al coro angelical, al coro de la iglesia que ya está militando, que ya está presente en la obra del Señor, en la gloria del Señor. La iglesia peregrina o militante que somos, el pueblo que va caminando, ¿sí?, que va caminando hacia la gloria del Señor, hacia el reino de Dios, se une con el coro celestial y así toda la iglesia le canta al Señor el canto del santo. Es un canto de oración. Santo es el Señor, Dios Padre Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor. En ese coro que se une el cielo y la tierra es precisamente el momento previo en donde se va a realizar el sacrificio incruento. Es el momento más importante de la celebración, porque es el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo descenderá y las especies del pan y vino se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Así, el prefacio nos introduce a ese momento hermosísimo y aquí el pueblo debe de estar centrado en la importancia que tiene este momento, porque es el momento en que se va a realizar precisamente la alianza de Dios con el hombre en el sacrificio que es sellado con la sangre de su Hijo.
En el momento de la consagración, todo el pueblo nos ponemos de rodillas. Es el momento litúrgico más importante en donde nuestro Señor Jesucristo se hará presente en el altar. Recordemos, como ya lo hemos mencionado, este es un sacrificio incruento. Aquí no va a haber derramamiento de sangre, pero sí se une con el sacrificio realizado por Jesús en la cruz. Se une con el momento del cenáculo en donde se instituye la Eucaristía. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, el decir hagan esto de una manera sobrenatural, de una manera mística, se está uniendo precisamente a ese momento del cenáculo. Toda la iglesia se pone de rodillas y precisamente aquí es importante recordar las palabras de San Pablo a los filipenses para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, ha sido coronado para que ante Él se doble toda rodilla. Y nosotros en la celebración eucarística nos ponemos de rodillas porque en ese momento el Rey envía a su Hijo al mundo. Las especies del pan y vino ya no son más pan y ya no son más vino. Son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese milagro de la transustanciación de las especies es imperceptible al entendimiento humano, pero es real. Toda la alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, están presentes en este sacramento que es el sacramento de nuestra fe. Para los incrédulos, el Señor nos ha concedido muchos milagros eucarísticos en donde la ciencia no tiene explicación cómo un pedazo de pan se ha encarnado y se ha convertido en tejido de un corazón, como el vino se convierte en sangre. Humanamente no hay explicación. Sin embargo, ese es el sacramento de nuestra fe y eso es lo que le da motivo a nuestra realidad eclesial. Es la cumbre y fuente de nuestra vida espiritual. Ahí es donde convergemos todos los bautizados precisamente a celebrar este misterio de fe. Y en esa celebración de este misterio de fe está presente toda la iglesia triunfante que está en el cielo, la iglesia militante, la iglesia unida de manera celestial y de manera terrenal, presente en este bellísimo sacramento. Recordemos que Jesús le dice al pueblo de Israel, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Cuando Jesús dijo eso a los judíos, ellos no lo entendieron. Nosotros 2000 años después tenemos la bendición de entenderlo y de participar de este banquete eucarístico en donde nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo y es lo que nos dará la vida eterna. Una vez terminada la consagración, la siguiente parte del rito se llama la plegaria eucarística. Esta plegaria es una oración bellísima que es exclusivamente del sacerdote que preside la celebración. Es una oración presidencial. Esta oración presidencial es una oración central dentro de la celebración de la Santa Misa. En esta celebración, en esta oración, el sacerdote que preside agradece a Dios que nos hace dignos de servirle en su presencia, que esta dignidad es únicamente por la misericordia de Dios y no por nuestras capacidades humanas. Somos indignos, somos pecadores, pero el Señor nos purifica y nos hace dignos de celebrar esta acción sacerdotal. Existen varias fórmulas para la plegaria que el sacerdote puede decir.
el sacerdote decide cuál fórmula utilizar. Pero un detalle muy importante es que esta oración está dirigida al Padre. Está dirigida a Dios Padre, que es el Padre del Rey. Él es a quien se le dirige, ¿sí? Y el sacerdote inicia la plegaria diciendo, te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar este sacrificio. El sacerdote no es el que se está sacrificando, está presentando las ofrendas del sacrificio, y esas ofrendas del sacrificio fueron precisamente el sacrificio de su Hijo. La plegaria tiene distintas partes. La primera es de acción de gracias, como ya lo estamos viendo, porque es bueno ser agradecido con Dios nuestro Señor. Es una aclamación en donde le está aclamando a Dios, le está aclamando al Rey todo lo que el pueblo está realizando. En esta aclamación es precisamente donde el pueblo le está respondiendo a Dios. La palabra de Dios regresa a Él con el fruto de nuestras acciones. Tiene también lo que es el epíclesis o la invocación, que es precisamente donde invoca la intercesión de toda la iglesia. Recordemos que la iglesia es una comunidad orante que ora unos por otros. Dentro de esto se hace una invocación para que nos unamos precisamente en esa oración. Y en esa invocación precisamente está haciendo todo lo que es la comunión de los santos. Narra la institución del sacramento y la consagración de las ofrendas. Hace una síntesis del sacrificio que se le está presentando al Señor, en el cual se acaba de consagrar las especies del pan y del vino. Este contexto nos presenta el memorial que precisamente hace que este momento esté unido de una manera mística, de una manera misteriosa para el entendimiento del ser humano con el cenáculo. La oblación o ofrecimiento del sacrificio forma parte de esta plegaria, y también dentro de este ofrecimiento es donde le estamos poniendo nosotros las intenciones sobre el altar. En esas intenciones que nosotros ponemos sobre el altar, normalmente se recuerdan algún difunto o alguna necesidad, mismas que desde el inicio de la celebración fueron puestas en las intenciones de la celebración eucarística. Y termina esta celebración con lo que se conoce como la doxología. ¿Qué es la doxología? La doxología es la oración sacerdotal que solamente realiza el presidente, en donde, alzando el cuerpo de Cristo y la sangre, el cáliz, el presidente dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y todos los asistentes debemos responder con un amén muy fuerte, amén. De esa manera estamos nosotros proclamando que por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria. Precisamente es donde se culmina y manifiesta nuestra fe, por Cristo, con Él y en Él. Así concluye la plegaria eucarística, y vamos a pasar a lo que es propiamente el rito de la comunión, que es precisamente donde el pueblo participará del banquete eucarístico, del banquete de bodas. El rito de la comunión empieza inmediatamente después de la plegaria eucarística y se inicia recordando la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Es la oración del Padre Nuestro con la cual el pueblo se dirige a nuestro buen Dios, a nuestro Padre, al Rey. Y en esa oración del Padre Nuestro estamos realizando la oración perfecta con la cual Jesús nos dijo que debemos orar.
terminada la oración del Padre Nuestro, viene lo que es el rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Fíjense cómo aquí ya la oración se le estamos dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Ya no se le estamos dirigiendo a nuestro Padre Dios. Ahora se lo estamos realizando al novio, al hijo del rey. El hijo que está contrayendo nupcias con la iglesia. A él es a quien le estamos dirigiendo esta oración para que de ahí nosotros participemos del saludo de la paz. Y en ese saludo de la paz, en cada una de las personas en las cuales nosotros saludamos, está representando a la paz que nosotros le debemos de dar a todas las personas que nos rodean. En ese momento nosotros debemos de estar claros de que no tenemos ninguna deuda con alguien con la cual nosotros deberíamos de ir a ponernos en paz, como lo veíamos en el capítulo anterior. Ahí estamos nosotros reconociendo que la paz que le estoy dando a mi hermano que está a un lado de mí es la paz que yo deseo para toda la humanidad. ¿Sí? Paz, hermano, paz. Paz a toda la humanidad. Porque toda la humanidad quiere Dios que nos amemos como hermanos. Dios quiere que todos aceptemos a Dios como Padre y que todos nos veamos como hermanos. De esa manera, en ese saludo de paz, nosotros estamos deseando que todos los que nos rodean tengan paz de nuestra parte y que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo que reine en sus corazones. En ese mismo momento del saludo de paz se canta el Cordero de Dios. Y este es un canto bellísimo porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha tenido piedad de nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ha convertido en alimento, se ha sacrificado para que nosotros nos alimentemos de él. Ese Cordero de Dios es el que precede al momento en que nosotros participaremos de la comunión sacramental. En ese momento que termina el Cordero de Dios, el sacerdote alza el cuerpo de Cristo, alza la hostia presidencial, que es una hostia más grande para que todo el pueblo la vea. Esa hostia presidencial que es el cuerpo de Cristo, el sacerdote lo toma, se alimenta y una vez que el sacerdote lo presenta, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos todos los que ahí estamos, que vamos a participar de ese banquete porque aceptamos la invitación al banquete de bodas. Dichosos los invitados, dichosos porque nosotros hemos sido abrazados por la misericordia de Dios y hemos sido invitados a ese banquete de bodas y estamos nosotros próximos a participar de ese momento. Fíjense cómo hasta el momento en que nos vamos a alimentar, todo el desarrollo de la celebración de la Santa Misa ha sido un diálogo del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Desde que inicia la celebración ya lo vimos cómo se va dando ese diálogo, ese intercambio de palabras. Lo que nosotros le decimos a Dios, lo que Dios nos dice a nosotros. Las personas que estamos preparados o que están preparadas participan de la comunión sacramental, participan de alimentarse del cuerpo de Cristo. Si la persona no está preparada, puede realizar una comunión espiritual. La comunión espiritual es una fórmula en donde la persona manifiesta que cree firmemente que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento. Manifiesta que desea recibirlo sacramentalmente, mas como no puedo hacerlo o no puede hacerlo, le pide al Señor que venga espiritualmente a su corazón. Y después de un breve momento de silencio, dice,
y como ya te he recibido, quédate conmigo. Esa es la comunión espiritual de las personas que pudieran tener algún impedimento para poder participar del sacramento. Es la misma comunión espiritual que cuando nosotros participamos de una celebración a través de la televisión o a través de manera virtual, nosotros nos estamos alimentando espiritualmente al no poderlo recibir sacramentalmente. Esa comunión espiritual tiene validez porque viene el Espíritu. Quizás no tengamos la percepción o satisfacción de la comunión sacramental. Si nosotros estamos con el traje de boda, si estamos dispuestos a recibirlos, la comunión espiritual tiene el mismo efecto sacramental en nuestro cuerpo. Si es un impedimento como en el caso de la pandemia que estamos viviendo, por el cual no se puede asistir a la celebración eucarística, esa celebración virtual tiene el mismo efecto en nuestro espíritu, pues para Dios el tiempo y el espacio forman parte de la creación y nos permite unirnos a ese momento de la comunión. Una vez que termina el rito de la comunión, en ese momento vamos a pasar a los ritos finales. Después de la comunión hay una oración que es la oración después de la comunión, en donde el sacerdote le pide al Señor que ese alimento del cual hemos participado tenga frutos en nosotros. Esa oración después de la comunión está pidiéndole a Dios que nos ayude a que nosotros en nuestra realidad de vida produzcamos los frutos a los que se refiere el profeta Isaías cuando nos menciona que la palabra no volverá sin haber dado fruto. Le está pidiendo que esos frutos son los que en la siguiente celebración son los que nosotros iremos a presentarle. Recordemos que iniciamos el banquete eucarístico con nuestro regalo de bodas. Ese regalo de bodas son los frutos que nosotros realizamos en nuestra vida diaria. Y la oración precisamente después de la comunión es para pedirle al Rey que nos acompañe y nos ayude a que nosotros produzcamos ese fruto. Después de esta oración viene la bendición final y en la bendición final el sacerdote dice: a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. A vivir lo que aquí hemos celebrado. ¿Qué significa a vivir lo que aquí hemos celebrado? A hacer vida los encargos que en la mesa de la palabra el Rey nos dijo. Recordemos que el Señor nos habla y nosotros respondemos en el Salmo. En la segunda lectura nos vuelve a hablar y nosotros respondemos en la aclamación del Aleluya. Nos vuelve a hablar en el Evangelio. Nos vuelve a hablar a través del sacerdote en la homilía. Eso es lo que el Señor nos encarga y precisamente el sacerdote nos exhorta a vivir lo que aquí hemos celebrado, para que en la próxima celebración vayamos con los brazos llenos de regalo, lleguemos con todas nuestras obras de misericordia que hemos realizado. Y recordemos que si por alguna razón no estamos del todo en gracia, vayamos a reconciliarnos. Si tenemos pecados mortales, vayamos a reconciliarnos para que en la siguiente celebración participemos dignamente, ¿sí? Y no seamos de aquellos que seremos arrojados, como lo vimos en el primer capítulo, en el banquete de bodas, cuando el rey vio que había una persona que no estaba vestida con el traje. Recordemos que ese traje es precisamente la vida de la gracia, el estado de gracia con el cual nosotros nos presentamos a la celebración eucarística. Ya para concluir, les recomiendo que vean la película El Gran Milagro. El Gran Milagro presenta una realidad de lo que es la celebración de la Santa Misa, de lo que sucede de una manera mística. Vean esa película, nos ayudará a comprender mejor lo que es el misterio eucarístico. Eucaristía es acción de gracias. No nos cansemos de la Eucaristía porque es como cansarnos de darle gracias a Dios.
no nos cansemos de dar gracias a Dios siempre y en todo lugar, ¿sí? Que Dios nuestro Señor nos ayude a vivir la Santa Misa con mayor intensidad, con mayor gozo, con mayor alegría, conociendo lo que sucede en cada uno de los momentos de la celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.